Hola niños y niñas de quinto grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar siempre con la unidad 6 de gráficos lineales y tenemos ahora el siguiente objetivo. Dice objetivo, leer la gráfica lineal conociendo el significado de la inclinación de la línea. Ese va a ser el objetivo que vamos a lograr en el desarrollo de esta clase. Tenemos ahí la letra B que nos dice, B, vamos a investigar más sobre la inclinación de la línea de la gráfica observando la gráfica lineal A4 de la página anterior, la última que vimos en el desarrollo del tema anterior. Bien, pues bien, tenemos ahí la gráfica, la traemos acá, la gráfica A4, observe la siguiente gráfica lineal y conteste las preguntas. Esa fue la que vimos en el desarrollo del vídeo anterior. Entonces tenemos ahí, número 1, diga cómo es la inclinación de la línea entre las siguientes horas y qué tipo de cambio presenta cada intervalo. Cada intervalo. Y qué tipo de cambio representa cada intervalo. Número 1, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Miren que tenemos aquí, ¿ves? A las 8, este punto que estoy señalando ahí es vamos a usar el puntero para que, ahí miren ese punto que estoy señalando con el puntero ahí a las 8 de la mañana y luego a las 9, miren, se movió para allá la temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de inclinación o cómo es la inclinación entre las siguientes horas? Entonces, de las 8 a las 9, vean ustedes que la inclinación es hacia arriba, ¿va? Hacia arriba, es decir, que la gráfica crece. Luego, de 12 a 1 de la tarde, miren, entonces nos vamos aquí en las 12 hasta la 1, la gráfica se mantuvo ahí, ¿ve? La temperatura se mantuvo desde las 12 a la 1, entonces se fue horizontal. Pero luego de 3 a 4, de 3 a 4, miren, a las 3 era ahí y bajó ahí, ¿ve? Entonces descendió. Entonces de 8 a 9 subió la temperatura, de 12 a 1 se mantuvo, miren, y de 3 a 4 bajó la temperatura. Entonces las inclinaciones fueron en ese orden. Derecha más alta, la temperatura subió. Es decir, la inclinación hacia la derecha, ¿va? Y la temperatura subió. Eso es lo que nos dice ahí la temperatura subió. De 12, la temperatura o la cuestión, la inclinación fue horizontal y la temperatura no subió de 12 a 1, ¿va? Y de 3 a 4, de 3 a 4 de la derecha, pero más baja, ¿ve? O sea, el movimiento hacia la derecha, pero más baja, la temperatura bajó. Ya lo habíamos mencionado eso. Entonces es lo que ocurrió. Bueno, diga en qué intervalo subió más la temperatura y cómo es la inclinación de la línea. Entonces, ¿en qué intervalo subió más la temperatura y cómo es la inclinación de la línea? Entonces, los intervalos de 7 a 8, por ejemplo, es un intervalo. Entonces, si nosotros vemos, miren que de 18 subió a 23 más o menos a las 8 de la mañana ahí. Entonces, al parecer, ahí en ese intervalo está la mayor, la mayor inclinación. Entonces, la mayor inclinación está en de 7 a 8. O podemos hablar inclusive, si lo vemos el intervalo más largo acá, de 9 a 11, miren, de 9 a 11 tuvo
mayor inclinación. Entonces, ahí se puede observar entonces en el gráfico de línea. Bien, en la gráfica lineal dice, se puede notar el nivel del cambio por la inclinación de la línea. Cuanto mayor es la inclinación de la línea, más grande es el cambio. Es decir, entre más inclinado está, más parado, que decimos nosotros, en realidad es la inclinación, ¿verdad? Entonces, eh, la temperatura sube, aumenta. Si no cambia, se mantiene. Miren, si es en el caso del horizontal. Y cuando es en este sentido, entonces decimos que baja, que disminuye. En este caso aparece ahí un gráfico que nos está señalando Quique y nos dice que A y C fue menor, cambió de A y, y C, dice, cambió. B y D mayor. B y D mayor. Entonces, pero eso es un apunte así nada más que nos enseña Kike ahí como para poder entender las gráficas. Vamos a continuar. Tenemos ahora, vamos a interpretar la gráfica A4. Nuevamente tenemos ahí, estábamos acá, tenemos ahora. Vamos a interpretar la gráfica lineal A4 de la página anterior poniendo atención en la inclinación de la línea. Entonces, tenemos ahí la gráfica. La pregunta número 1 nos dice, ¿hasta qué hora subió la temperatura? A partir de las 7 de la mañana. Entonces, vean que nos ubicamos aquí en las 7, ¿ve? ¿Y hasta qué hora dejó de subir? Entonces, vemos que subió ahí, luego siguió subiendo y subió otro poquito, ¿ve? Entonces, hasta las 2 de la tarde dejó de subir la temperatura, miren, hasta las 2 de la tarde, porque hasta después de las 2 fue que empezó a bajar, miren, la temperatura. Entonces, fue subiendo desde las 7, aunque aquí se haya mantenido un rato, pero luego hizo su última subida a la temperatura a las 2 de la tarde, ¿ve? Y de ahí de las 2 empezó a bajar. ¿A partir de qué hora y hasta qué hora bajó la temperatura? Entonces, podemos ver que a partir de las 2 de la tarde, miren, bajó un poco ahí y siguió bajando hasta las 4 de la tarde. Entonces, a partir de las 2 hasta las 4. La número 3, ¿a partir de qué hora y hasta qué hora fue que más bajó la temperatura? Entonces, podemos ver que de las 2 a las 3 fue cuando más descenso tuvo la temperatura. ¿Ve? Entonces, de las 2 a las 3 ¿ve? Fue la mayor inclinación hacia abajo. ¿va? Entonces, de las 2 a las 3. ¿Cómo será la temperatura después de las 4? Entonces, tendrá que ser quizás más baja. ¿va? Entonces, será más baja. ¿Y qué más se puede interpretar con esta gráfica? Entonces, podemos hacer varias interpretaciones ahí. Por ejemplo, observar que la temperatura más baja fue a las 7 de la mañana, entonces, y la más alta a las 2 de la tarde. Podemos observar que de 12 a 1 la temperatura se mantuvo. Bueno, seguimos, tenemos ahora la actividad 3. Observe la siguiente gráfica y conteste las preguntas. Ahí tenemos la gráfica, ahí tienen las preguntas. Ustedes van a resolver. Esa es la parte, esa es la tarea, perdón, de esta clase. Lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.